La verdad salió a la luz. Balón de Oro, Champions League, Mundial, el jugador más costoso de la historia y un hombre de rodillas en el césped del Santiago Bernabéu, llorando, incapaz de ponerse de pie. 2 años encerrado dentro de su propio cuerpo, su rodilla destrozada, su matrimonio destruido, su fe desvanecida. Lo que nadie te contó es por qué el futbolista más perfecto del planeta se transformó en el fracaso más caro de la historia. Su nombre era Ricardo Izexon, dos santos Leite, Kaká para el mundo entero. Y lo que vivió en Madrid destruyó todo lo que creía saber sobre él. En los próximos 55 minutos vas a descubrir 4 cosas que nunca te dijeron. Primera, la lesión que ocultó durante 2 años completos, los exámenes médicos maquillados, las infiltraciones secretas antes de cada encuentro. Cómo Kaká le mintió al Real Madrid para firmar el contrato más grande de su vida, sabiendo que su rodilla estaba destruida. Los documentos que lo demuestran. Segunda, el matrimonio que todos admiraban era una farsa. Caroline Zeico no era su esposa, era su carcelera. Revisaba su teléfono cada noche. Decidía con quién podía relacionarse, le prohibía acercarse a otras mujeres. Sus compañeros del Milán lo llamaban el prisionero y hay testigos que lo vieron todo. Tercera, la noche del 28 de abril de 2011, en la habitación del hotel donde se alojaba en Madrid. Kaká con un frasco de pastillas en la mano, una Biblia abierta sobre la cama y una decisión tomada. La llamada que llegó a las 3 de la madrugada y quién estaba al otro lado. Y la cuarta, ¿por qué se retiró realmente? No fue la edad, no fue la rodilla, fue una amenaza, una fotografía de su hijo, un mensaje en su teléfono y la decisión más difícil de su existencia. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una. Si te vas antes del final, te pierdes lo más importante. Cómo un milagro de Dios se convirtió en el hombre que Dios abandonó. Si quieres escuchar historias como esta cada semana, suscríbete ahora al canal. Es gratis y no te vas a arrepentir. 1982, Brasilia, Brasil. No una favela, una casa de clase media, padre ingeniero, madre maestra. Ahí nació Kaká, el menor de 2 hermanos. Su padre Bosco trabajaba para una empresa constructora. Horarios fijos, salario estable, una vida ordenada, cristiana, devota. Los domingos la familia entera asistía a la iglesia evangélica. Kaká tenía 4 años, 5 años, 6 años. Cantaba los himnos, escuchaba los sermones. Aprendía que Dios tenía un propósito para cada persona. Desde pequeño le enseñamos que todo lo que tenía era un regalo de Dios. Dijo Bosco años después, que él estaba aquí para servir a algo más grande. Kaká comenzó a jugar fútbol a los 8 años en las inferiores del São Paulo FC. No era el más veloz, no era el más fuerte, pero tenía algo distinto: visión, control, elegancia. Jugaba como si tuviera todo el tiempo del mundo, dijo su primer entrenador. Nunca se desesperaba, nunca perdía la calma. A los 15 años Kaká ya estaba en las categorías juveniles más altas del São Paulo. Todos aseguraban que llegaría al primer equipo. Era cuestión de tiempo. Pero entonces ocurrió algo que cambió toda su vida. Octubre del 2000. Kaká tenía 18 años. Una fiesta en una casa con piscina, amigos del equipo, música, risas. Kaká se lanzó de cabeza al agua. Un clavado simple, lo había hecho 1000 veces, pero no calculó que esa parte de la pileta era poco profunda. Su cabeza golpeó contra el fondo, el cuello se dobló hacia atrás. Un crujido que todos escucharon. Kaká salió del agua gritando: «¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas!». Lo sacaron del agua, lo recostaron en el piso. Alguien llamó a la ambulancia. En el hospital los médicos hicieron radiografías, tomografías, resonancias. Vértebra C4 fracturada, lesión en la médula espinal, alto riesgo de parálisis permanente. Su hijo tiene suerte de estar vivo, le dijeron a Bosco. Pero no sabemos si volverá a caminar. Kaká pasó 3 meses en el hospital. Cirugía en el cuello, terapia física todos los días, dolor constante. Dios tiene un plan, le repetía a su madre cada noche. Y Kaká confiaba. 3 meses después salió del hospital caminando. 5 meses después estaba corriendo. 8 meses después volvía a jugar fútbol. Los médicos no podían creerlo. Es un milagro, dijeron. No hay otra explicación. Kaká lo sabía.
Dios lo había salvado. Dios tenía un plan para él. Grábate ese momento. Esa certeza va a aparecer durante toda su vida. 2001. Kaká debutó en el primer equipo del São Paulo. 19 años, un partido contra el Botafogo. Primer contacto, un control perfecto en el pecho. Segundo toque, un pase entre líneas que dejó solo al delantero. Tercer toque, una asistencia con el exterior del pie. Los comentaristas enloquecieron. ¿Quién es ese chico? Kaká jugó esa temporada completa. 30 partidos, 12 goles, 8 asistencias. Los ojeadores europeos empezaron a llamar. Milan, Real Madrid, Barcelona, todos lo pretendían, pero Kaká no se apuraba. Dios me dirá cuándo es el momento, decía. En 2002 conoció a Caroline Inzeico. Ella tenía 15 años, él 20, hija de un empresario acaudalado de São Paulo, cristiana, evangélica, devota como él. Se conocieron en la iglesia y empezaron a salir. 6 meses después estaban comprometidos. Ella es el regalo que Dios me envió, dijo Kaká en una entrevista. Mi compañera para toda la vida, todos los admiraban. La pareja perfecta, los dos cristianos, los dos jóvenes, los dos hermosos. Pero había algo que nadie percibía, algo que empezaba a crecer en la sombra. Caroline era celosa, muy celosa. No quería que Kaká conversara con otras mujeres. No quería que saliera sin ella, no quería que tuviera amigas. Es normal, decía la familia de Kaká. Es joven, ya se le va a pasar, pero no se le pasó. 2003. El Milan de Italia ofreció $8 millones por Kaká, 21 años, su primera gran oportunidad en Europa. Caroline tenía 16 años, todavía estaba en la escuela, no podía irse con él. No te marches sin mí, le dijo. Espera a que termine el colegio, nos casamos y nos vamos juntos. Kaká aceptó y rechazó la propuesta del Milan. El São Paulo no lo podía creer. ¿Rechazaste al Milan por tu novia? Dios tiene un plan, respondió Kaká. Si es para mí, van a volver. Y volvieron. 2003, 6 meses después, el Milan ofreció 10 millones. Kaká aceptó. Se casó con Caroline en diciembre de 2002. Ella tenía 16 años, él 21. Muy jóvenes, dijeron algunos, pero si son felices. En enero de 2003, Kaká llegó a Milán con su esposa, con su Biblia, con la certeza de que Dios lo había llevado hasta ahí. Y lo que vino después fue gloria absoluta. Milán, 2003 a 2009. 6 años en los que Kaká fue el mejor mediocampista del mundo. No el más rápido, no el más fuerte, el mejor, el más completo, el más elegante. Temporada 2003-2004, 12 goles en su primera campaña. El Milan subcampeón de la Champions League. Temporada 2004-2005, 10 goles, campeón de la Champions League. Kaká, elegido mejor jugador de la final. Temporada 2006-2007, 14 goles, otra Champions League, Balón de Oro, el mejor jugador del mundo, 27 años. La cima absoluta. Todo el planeta lo quería, todos lo admiraban. El cristiano que no bebía, que no fumaba, que no frecuentaba discotecas, que leía la Biblia antes de cada partido. Yo le pertenezco a Jesús, decía después de cada gol. Se levantaba la camiseta, mostraba otra debajo con esas palabras. El mundo lo adoraba. Era distinto, era especial, era puro. Pero había grietas, grietas que nadie veía. Caroline vivía con él en Milán, pero no era dichosa, no hablaba italiano, no tenía amigas, no salía de la casa y se volvía cada vez más celosa. Revisaba el teléfono de Kaká todas las noches, leía sus mensajes, examinaba sus llamadas. Preguntaba por cada número desconocido. ¿Quién es esta? ¿Por qué te llamó? Kaká intentaba calmarla. Es la secretaria del club, es el fisioterapeuta, es un compañero, pero Caroline no confiaba. Nunca. Los otros jugadores salían con sus esposas a cenar, dijo Paolo Maldini años después. Kaká nunca salía. Caroline no quería, decía que no se sentía a gusto. Clarence Seedorf, compañero de Kaká en el Milan, fue más directo. Caroline controlaba todo, todo. Con quién hablaba, a dónde iba, qué hacía. Era como si Kaká viviera en una prisión. Pero Kaká no se quejaba, no protestaba, porque él creía en algo. El matrimonio es sagrado, repetía. Es un compromiso de por vida ante Dios, no importa lo que ocurra. Entonces aguantaba, sonreía, jugaba al fútbol y seguía siendo perfecto para el mundo. 2007, Mundial de Clubes en Japón.
Milan campeón, Kaká mejor jugador del torneo. En el vestuario después de la final, Kaká sintió algo extraño en la rodilla izquierda. Un dolor no muy intenso, pero persistente. Le comunicó al médico del equipo. «Me duele un poco aquí». El médico lo examinó. «Es normal después de un partido así. Descansa unos días». Pero el dolor no desapareció. Empeoró. Enero de 2008. Kaká se realizó una resonancia magnética en una clínica privada sin avisarle al Milan. Solo él, su padre y el médico de la familia. Los resultados fueron contundentes. Lesión en el menisco lateral, degeneración del cartílago. Nada crítico todavía, pero había que operarlo pronto. «¿Qué pasa si no me opero?», preguntó Kaká. «Puede resistir un tiempo, 6 meses, 1 año, pero va a deteriorarse y cuando se deteriore va a ser peor». Kaká tomó una decisión que lo cambió todo. No le dijo nada al Milan, no se operó, continuó jugando. ¿Por qué? Porque en ese momento llegó la oferta más grande de su vida. Real Madrid, 65 millones de euros. El traspaso más costoso en la historia del fútbol. Si se operaba, el Madrid descubriría la lesión, cancelarían el fichaje, perdería la oportunidad de su vida. Entonces Kaká resolvió algo, decidió mentir. «Guarda ese momento, lo vas a necesitar después». Pero antes de llegar a Madrid, algo más sucedió, algo que nadie vio. Febrero de 2008. Kaká estaba en su casa de Milán. Caroline acababa de salir de compras. Kaká estaba solo. Sonó su teléfono. Un número que no reconocía. Hola, Kaká. Soy Adriana. Adriana, una mujer que había conocido años atrás en Brasil, amiga de la familia, nada más. Adriana, hola, ¿cómo estás? Necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Qué ocurrió? Caroline me llamó ayer, me amenazó. Me dijo que si volvía a contactarte, iba a arruinar mi vida. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Porque vio que te mandé un mensaje hace 2 semanas para felicitarte por el partido. Eso fue todo y ahora me está amenazando. Kaká no sabía qué decir. Adriana, yo no lo sabía. Lo siento. Tienes que hacer algo. Ella no está bien. Necesita ayuda. Kaká colgó. Se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Por primera vez en su vida tuvo un pensamiento que nunca había tenido. ¿Y si me equivoqué? Pero inmediatamente lo borró. No, Dios tiene un plan. Esto es parte del plan. Rezó, abrió la Biblia, leyó un salmo. Cuando Caroline regresó, Kaká no le dijo nada. No le preguntó nada, siguió adelante porque eso era lo que se suponía que debía hacer. Junio de 2009, Kaká firmó con el Real Madrid. 65 millones de euros, el fichaje más costoso de la historia. El examen médico del Madrid fue exhaustivo, radiografías, resonancias, pruebas físicas. Pero Kaká se había infiltrado la rodilla 2 días antes. Una inyección de cortisona que bloqueaba el dolor y reducía la inflamación de manera temporal. Los médicos del Madrid lo revisaron todo. «Está perfecto», dijeron. Kaká firmó. Sonrió para las fotos, levantó la camiseta blanca con el número 8. «Estoy aquí para hacer historia», declaró en su presentación. «Dios me trajo aquí por una razón». 90.000 personas en el Santiago Bernabéu. Aplausos, gritos, Kaká, Kaká, Kaká. Era el instante más grande de su vida y también el inicio del fin. Esta es la primera revelación que te prometí al principio. La lesión que ocultó durante 2 años completos. Agosto de 2009, primera pretemporada con el Madrid. Kaká entrenaba a diario, pero la rodilla dolía cada vez más. Se infiltraba antes de cada sesión, en secreto, en una clínica privada cercana a su casa, sin decirle nada al club. Las infiltraciones funcionaban por unas horas, después el dolor regresaba. Primer partido oficial, Real Madrid contra Deportivo La Coruña. Kaká disputó 60 minutos, 1 gol, 1 asistencia. «El rey ha llegado», gritaron los periódicos. Pero después del encuentro Kaká no podía caminar. La rodilla estaba hinchada. El dolor era insoportable. El médico del Madrid lo revisó. «Tienes que descansar 1 semana». Kaká descansó 1 semana, volvió a jugar y volvió a lesionarse. Septiembre, octubre, noviembre. El mismo ciclo. Infiltraciones, partidos, dolor, descanso, infiltraciones otra vez. «Algo no está bien», le dijo el técnico Manuel Pellegrini. «No eres el mismo». «Estoy bien», mentía Kaká. «Solo necesito ritmo». Pero no estaba bien y todos comenzaban a notarlo. Caroline detestaba Madrid, detestaba el idioma, detestaba la ciudad.
Detestaba el clima, detestaba todo. Quiero regresar a Brasil, le decía a Kaká cada noche. No podemos. Firmé contrato. Entonces renuncia. Di que estás lesionado. Volvemos a Brasil. No puedo hacer eso. Las discusiones eran cada vez más violentas, gritos, portazos, noches sin hablarse. Kaká dormía mal, comía mal, entrenaba mal. La rodilla empeoraba, pero él seguía ocultándolo, hasta que ya no pudo más. Diciembre de 2009, partido contra el Sevilla. Minuto 32. Kaká corriendo por la banda. Un giro rápido y algo se quebró. El dolor fue inmediato, como si alguien le hubiera hundido un cuchillo en la rodilla. Cayó al suelo gritando, aferrándose la pierna. Los médicos entraron corriendo, lo retiraron en camilla. En el hospital las resonancias mostraron la verdad. Rotura completa del menisco lateral, degeneración severa del cartílago, una lesión que llevaba meses, quizás años, sin atenderse. ¿Por qué no dijiste nada antes?, le preguntó el médico del Madrid. Kaká no respondió. Tenemos que operarte mañana. Lo operaron al día siguiente, 6 horas de cirugía. Reparación del menisco, limpieza del cartílago, 3 meses de recuperación estimada. Pero había un problema. El daño era enorme, demasiado grande. Es posible que nunca recuperes el 100%, le dijeron. Kaká no lo podía asimilar. 27 años, en la cima de su carrera y su cuerpo destruido. Esa noche, solo en su habitación del hospital, Kaká lloró por primera vez en años. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me salvaste del accidente si me ibas a romper así? No hubo respuesta. Esta es la segunda revelación que te prometí al principio. El matrimonio que todos admiraban era una mentira. Marzo de 2010. Kaká retomó los entrenamientos después de 3 meses de recuperación, pero no era el mismo. La velocidad había bajado, la explosividad había desaparecido, el control era torpe. Dame tiempo. Le pedía al entrenador. Voy a volver. Pero no volvía. Abril, mayo, junio. Partidos en el banquillo, entradas de 15 minutos. Nunca los 90 completos. Los hinchas del Madrid comenzaban a silbar. Fraude. 65 millones tirados. Kaká intentaba no escucharlos, intentaba concentrarse, pero las voces entraban, siempre entraban, y en casa Caroline empeoraba. Ya no solo revisaba el teléfono, ahora también inspeccionaba el correo, las redes sociales, los mensajes de WhatsApp. ¿Quién es esta mujer que te puso me gusta en Instagram? Es una fanática, no la conozco. Bloquéala. ¿Qué? Bloquéala ahora. Y Kaká bloqueaba porque era más sencillo que pelear. Existe un testimonio de Karim Benzema, compañero de Kaká en el Madrid. Nunca se publicó de forma oficial, pero se filtró en una entrevista privada posterior. Una vez fuimos todos a cenar, los jugadores con sus parejas. Kaká llegó con Caroline. Estábamos conversando, riendo, todo normal. En un momento una mesera se acercó pidiendo autógrafos. Era joven, bonita, le pidió firma a todos. Cuando llegó a Kaká, Caroline se puso de pie, lo tomó del brazo y se fueron sin decir palabra. Dejaron la comida en la mesa. Todos nos quedamos helados. Después Kaká me llamó a disculparse. Me explicó que Caroline no se sentía bien, pero yo entendí. Todos entendimos. Sergio Ramos expresó algo similar en una entrevista años después. Kaká era buena persona, demasiado buena, pero vivía prisionero. Todos lo veíamos. Nadie decía nada porque no era nuestro asunto, pero era evidente. Temporada 2010-2011, la peor en la vida de Kaká. 22 partidos, 3 goles, 1 asistencia. El Madrid contrató a Mesut Özil. Özil jugaba en la posición de Kaká y lo hacía mejor. Kaká pasó de titular indiscutible a suplente, de suplente a no convocado. José Mourinho llegó como entrenador. Lo primero que hizo fue reunirse con Kaká. No cuento contigo. Si quieres jugar, búscate otro equipo. Kaká no lo podía creer. 2 años antes era el mejor del mundo. Ahora un entrenador le decía que no lo necesitaba. Dame una oportunidad, le rogó. No. Kaká salió de esa oficina destrozado. Llamó a su padre, lloró por teléfono. Papá, no sé qué hacer. Ya no aguanto más. Reza, le respondió Bosco. Dios tiene un plan. Pero Kaká empezaba a dudar. Por primera vez en su vida empezaba a dudar. En casa las cosas se agravaban. Caroline quería tener otro hijo. Ya tenían a Luca, nacido en 2008. Ahora quería una niña. No es el momento, le decía Kaká. Necesito enfocarme en recuperarme.
Siempre es el fútbol. Siempre es tu trabajo. Tu trabajo te está destruyendo y nos está destruyendo a nosotros. Kaká no sabía qué contestar porque tenía razón. El fútbol lo estaba consumiendo, pero era lo único que tenía, lo único que conocía. Sin el fútbol, ¿quién era él? Esta es la tercera revelación que te prometí al principio, la noche que casi terminó con todo, 28 de abril de 2011. El Real Madrid había caído contra Barcelona en la Champions League 4-1 en el Camp Nou. Kaká ni siquiera había participado, se quedó en el banquillo los 90 minutos. Esa noche el plantel se hospedó en un hotel en Madrid antes de regresar a sus hogares. Kaká llegó a su habitación solo. Caroline se había quedado en casa con Luka. Se sentó en la cama, encendió la televisión. Todos los canales hablaban del partido, de la humillación, del fracaso. El Madrid pagó 65 millones por Kaká. Hoy vale 0. Apagó la televisión. Abrió su maleta, sacó la Biblia, la abrió en un salmo al azar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cerró la Biblia. Fue al minibar, sacó una botella de whisky. Nunca había probado el alcohol en su vida. Abrió la botella, la olió. El olor le dio náuseas, la dejó sobre la mesa. Fue al baño, abrió el botiquín. Había un frasco de pastillas para dormir que el médico del equipo le había entregado meses atrás. Tomó el frasco, lo abrió, contó las pastillas, 20. Se sentó en el borde de la cama con el frasco entre las manos. Si me tomo esto, pensó, ya no duele más. Ya no hay presión, ya no hay fracaso. Se quedó ahí 20 minutos, 30 minutos, con el frasco en la mano. Y entonces sonó el teléfono, 3:15 de la madrugada. El teléfono de Kaká sonó. Era su madre. Kaká miró la pantalla. ¿Por qué su madre llamaba a esa hora? Contestó. Mamá, Kaká, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? No sé. Me desperté y sentí que tenía que llamarte. ¿Estás bien? Kaká comenzó a llorar. No pudo evitarlo. No, mamá, no estoy bien. ¿Qué pasa, hijo? No puedo más, ya no puedo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Kaká miró el frasco de pastillas en su mano. Mamá, Kaká, escúchame bien. Tú eres más que el fútbol, mucho más. Si nunca vuelves a jugar, sigues siendo mi hijo. Sigues siendo el hombre que Dios salvó. Sigues siendo valioso. ¿Me entiendes? Kaká no podía hablar, solo lloraba. Quiero que tires esas pastillas ahora. ¿Cómo sabes? Tíralas ahora. Kaká se levantó, fue al baño, tiró las pastillas al inodoro, jaló la cadena. Ya está. Ahora quiero que te acuestes y duermas. Mañana hablamos. Mamá, gracias. Te amo, hijo. Dios te ama. Nunca lo olvides. Colgó. Kaká se acostó. Lloró hasta quedarse dormido. A la mañana siguiente despertó y algo había cambiado. No sabía qué, pero algo había cambiado. Junio de 2011. Kaká solicitó una reunión con Florentino Pérez, el presidente del Madrid. Quiero irme, le dijo. Nadie va a pagar lo que pagamos por ti, no me importa. Préstame, véndeme barato, lo que sea, pero déjame marchar. Pérez aceptó. Agosto de 2011, Kaká regresó al Milan cedido por 2 años. Vuelvo a casa, declaró en su presentación. Aquí fui feliz. Aquí lo voy a volver a ser. Pero había un problema. Caroline no quería mudarse a Italia. Quería quedarse en Madrid o regresar a Brasil. Yo voy donde vaya mi carrera, le respondió Kaká por primera vez en su vida. ¿Y yo? ¿Vienes conmigo o te quedas? Tú decides. Caroline se quedó en Madrid con Luka. Kaká se fue a Milán solo. Por primera vez en 8 años de matrimonio vivían separados y por primera vez en 8 años Kaká respiraba. Milán, temporada 2011-2012. Kaká rindió mejor, no como antes, pero mejor. 15 goles, 10 asistencias. El equipo clasificó a la Champions. Kaká ha vuelto, decían los periodistas. Pero no había regresado del todo, solo estaba menos roto. Caroline lo visitaba una vez al mes, 2 días, 3 días. Después se marchaba. Las peleas continuaban, pero a distancia, por teléfono, no en persona. Kaká empezó a salir con sus compañeros, a cenar, a tomar café, cosas simples que no había hecho en años. Era otra persona, dijo Zlatan Ibrahimovic, que jugó con él esa temporada. Sonreía más, hablaba más, era más humano. Pero había algo que Kaká no podía negar. Su matrimonio estaba muerto. Había estado muerto durante años, solo que ahora podía verlo. Diciembre de 2012. Caroline y Kaká anunciaron su separación. 10 años de matrimonio, 2 hijos y todo terminado.
Fue una decisión mutua y en buenos términos, indicaron en el comunicado. Pero no fue mutua y no fue en buenos términos. Caroline exigió el 50% de todo: casas, propiedades, inversiones. Los abogados pelearon durante un año. Al final Kaká le entregó 38 millones de dólares. 38 millones por 10 años de infierno. En 2015 el divorcio fue oficial. Kaká nunca habló mal de ella en público, nunca dijo la verdad, nunca contó lo que había pasado, porque para él el matrimonio seguía siendo sagrado, incluso uno destruido. 2013. Kaká volvió al Real Madrid. Tenía que cumplir el último año de contrato. Carlo Ancelotti era el nuevo entrenador. Le dio más minutos, más oportunidades. Kaká disputó 24 partidos, 7 goles. El Madrid conquistó la Champions League, pero Kaká no jugó la final. Se quedó en el banquillo 90 minutos, observando a sus compañeros ganar lo que él había soñado. Cuando terminó el partido, cuando todos festejaban en el campo, Kaká permaneció sentado llorando, cubriéndose el rostro con las manos. Iker Casillas se acercó, se sentó a su lado. Lo logramos. Deja eso, hermano. Tú lo lograste. Yo solo observé. Fuiste parte del equipo. No, no lo fui. Casillas no supo qué decir. Le puso la mano en el hombro y se fue. Kaká se quedó ahí solo en el estadio vacío con una medalla que no sentía suya. Esa fue la última vez que jugó en Europa. Junio de 2014. Kaká abandonó el Real Madrid. Contrato finalizado, sin renovación. 32 años. Todavía podía jugar, pero nadie en Europa lo quería. El Orlando City de la MLS le extendió una propuesta. Estados Unidos, tercera potencia mundial, pero era fútbol, era un salario, era una oportunidad. Kaká aceptó. Voy a terminar mi carrera con dignidad, afirmó. Voy a demostrar que todavía puedo competir. Llegó a Orlando en julio de 2014 como la gran figura, el fichaje más relevante en la historia del club. Disputó 3 temporadas, 75 partidos, 25 goles. El equipo nunca clasificó a playoffs. No es el Kaká que conocimos, decían los comentaristas. Es una sombra. Y tenían razón. La rodilla cada día. Se infiltraba antes de cada partido, como en Madrid, como en Milán. El mismo ciclo interminable. En 2017, con 35 años, Kaká anunció su retiro sin despedida en el Bernabéu, sin despedida en San Siro. Una rueda de prensa en Orlando, 20 periodistas, una sala pequeña. Gracias por todo, dijo y se fue. El mundo del fútbol apenas se enteró. Todos hablaban de Messi y Cristiano. Nadie recordaba a Kaká. El hombre que alguna vez fue el mejor del planeta se retiró en silencio. Y entonces comenzó la parte que nadie conoce, la parte más oscura, la verdad. Esta es la 4ª revelación que te prometí al principio. ¿Por qué se retiró realmente? Septiembre de 2017. 2 meses después de anunciar su retiro, Kaká estaba en su casa de Orlando solo. Sus hijos se encontraban con Caroline en Brasil. Pasaban la mitad del año con ella, la mitad con él. Eran las 11 de la noche. Kaká estaba por acostarse cuando su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Abrió el mensaje. Era una fotografía. La imagen mostraba a su hijo Luca. Tenía 9 años en ese momento. Estaba saliendo de la escuela en São Paulo. Debajo de la foto, un texto. Hijo hermoso. Sería una pena que algo le sucediera. Kaká sintió que el corazón se le paralizaba. Inmediatamente llamó a Caroline. ¿Dónde está Luca? En la escuela. ¿Por qué? Sácalo de ahí, ahora. Manda a alguien a buscarlo ahora mismo. ¿Qué pasa? Después te explico. Hazlo ya. Caroline colgó, llamó a su chofer, le pidió que fuera a recoger a Luca de inmediato. 20 minutos después, Caroline volvió a llamar. Ya está en casa. ¿Qué ocurrió? Kaká no sabía si contarle. No sabía si iba a empeorar las cosas. Pero tenía que hacerlo. Alguien me mandó una foto de Luca saliendo de la escuela con una amenaza. ¿Qué? ¿Quién? No sé. Un número desconocido. Hay que llamar a la policía. Ya lo hice. La policía brasileña abrió una investigación. Rastrearon el número. Era un teléfono prepago adquirido con documentos falsos, imposible de identificar. ¿Tiene enemigos? Le preguntaron a Kaká. No. Que yo sepa. ¿Deudas? No. ¿Alguien que quiera hacerle daño? No sé, pero Kaká sí sabía o al menos tenía una sospecha. Años atrás, cuando estaba en el Milan y había firmado un contrato con una empresa de inversiones brasileña.
una compañía que prometía gestionar su dinero y multiplicarlo. La empresa se llamaba Gas Investimentos. El dueño era un empresario de São Paulo llamado Gastón Vieira. Kaká invirtió $2 millones. Gastón prometió un retorno del 15% anual. Durante 2 años todo funcionó. Kaká recibía sus pagos. Todo perfecto. Pero en 2015 la empresa quebró de la noche a la mañana. Gastón desapareció con el dinero de Kaká y el dinero de otros 50 inversores. Kaká nunca recuperó su capital. Denunció, contrató abogados, pero Gastón había ocultado todo. Cuentas offshore, empresas fantasma, imposible de recuperar. Y ahora, 2 años después, alguien le enviaba fotos de su hijo. Era Gastón, era alguien relacionado con él, era venganza por la denuncia. Kaká no lo sabía con certeza, pero no podía arriesgarse. Una semana después, Kaká recibió otro mensaje del mismo número. Si quieres que tu hijo esté a salvo, retírate, desaparece, deja de buscar el dinero, olvídalo todo. Kaká leyó el mensaje 3 veces, llamó a su abogado. Quiero retirar todas las denuncias contra Gas Investimentos. Todas. ¿Qué? ¿Por qué? Hazlo ahora. Llevamos 2 años con esto. Estamos cerca de... No me importa, retíralo todo. Hoy. El abogado no comprendía, pero ejecutó la orden. Al día siguiente Kaká dio una entrevista. Me retiro del fútbol para estar más cerca de mi familia. Mis hijos me necesitan, es momento de ser padre. Todos lo creyeron. Era una historia hermosa, el futbolista que lo deja todo por sus hijos. Pero la realidad era otra. Kaká se retiraba porque alguien lo había amenazado y él no iba a arriesgar a su hijo por dinero. El dinero va y viene, pensó, pero los hijos no. Nunca volvió a recibir mensajes de ese número. Nunca volvieron a amenazarlo, pero el miedo se instaló para siempre. Desde ese día, Kaká contrató seguridad privada para sus hijos las 24 horas, donde quiera que estuvieran. Es por precaución, le explicaba a la gente. Pero no era precaución, era terror. El terror de que alguien le arrebatara lo único que verdaderamente le importaba. 2018 a 2024. Los años posteriores al retiro, Kaká se dedicó a ser padre, a viajar, a participar en eventos ocasionales, partidos de leyendas, apariciones televisivas. Se volvió a casar en 2019 con Carolina Díaz, una modelo brasileña 10 años menor que él. Esta vez es diferente, aseguró Kaká. Esta vez encontré el amor verdadero. Tuvieron una hija en 2020, Isabel. Dios me dio una segunda oportunidad, expresó Kaká cuando nació, y no la voy a desperdiciar. Pero hay algo que Kaká nunca ha dicho públicamente, algo que solo su círculo más íntimo conoce. Kaká padece depresión clínica desde 2011. Toma medicación, asiste a terapia. Ha estado internado en 2 ocasiones en clínicas privadas de São Paulo. La primera vez fue en 2014, confesó un familiar cercano en una entrevista anónima. Después del divorcio con Caroline no quería levantarse de la cama, no quería ver a nadie. Decía que Dios lo había abandonado, que todo había sido una mentira. La segunda vez fue en 2018. Tras las amenazas tuvo ataques de pánico, no podía respirar. Creía que iban a hacerle daño a sus hijos. Kaká jamás ha hablado de esto porque en su mente un cristiano no puede estar deprimido. Un cristiano tiene fe y la fe lo sana todo. Pero la fe no curó su rodilla, no salvó su matrimonio, no detuvo las amenazas. Y Kaká tardó años en aceptar que está bien no estar bien. En 2020, Kaká concedió una entrevista a un podcast brasileño. Una charla extensa, 3 horas. Habló de todo, del accidente en la piscina, del milagro, del Milán, del Madrid, del fracaso. Pero cuando le preguntaron por Caroline, por el matrimonio, guardó silencio. No voy a hablar de eso, dijo. Es el pasado. Pero la gente se pregunta qué pasó. Ustedes parecían perfectos. Ese era el problema, respondió. Parecíamos pero no éramos. ¿Qué falló? Kaká respiró profundo. Pensó antes de responder. Yo fallé, me casé muy joven con una persona muy joven. Los 2 éramos niños. Los 2 teníamos ideas irreales sobre el amor. Y cuando llegó la realidad, no supimos enfrentarla. ¿Te arrepientes? De casarme tan joven, sí. Pero no me arrepiento de mis hijos. Ellos son lo mejor que me ocurrió. Fue lo más cerca que Kaká estuvo de decir la verdad. 2021. 10 años después de su peor momento en Madrid,
Kaká regresó al Santiago Bernabéu, no como jugador, sino como invitado, en un partido de leyendas. Cuando pisó el césped sintió algo extraño en el pecho, algo entre nostalgia y dolor. Miró las gradas y recordó aquella noche de 2009, su presentación, 90.000 personas aclamando su nombre. Recordó los silbidos, los insultos, el fracaso. Se preguntó. No tuvo respuesta. Jugó 30 minutos, marcó un gol. Los hinchas aplaudieron, gritaron su nombre como si jamás lo hubieran abucheado. La memoria es selectiva. Recuerda lo bueno, olvida lo malo. Pero Kaká no olvida. En 2022, un periodista español llamado Ramón Fuentes publicó un libro sobre los peores fichajes del Real Madrid. Un capítulo completo estaba consagrado a Kaká. Se titulaba El fracaso más caro de la historia. Kaká leyó el libro, no se enojó, no se defendió. Todo lo que dice es verdad, le comentó a un amigo. Fui un fracaso, no hay otra forma de verlo. Pero ganaste un Balón de Oro, una Champions con el Milan, un Mundial. Eso fue antes. En el Madrid fracasé y está bien. Es parte de mi historia. Esa aceptación le costó años, terapia, lágrimas, noches sin dormir. Pero finalmente lo asumió. No todos los milagros perduran para siempre. Hoy, en 2024, Kaká tiene 42 años. Vive en Orlando. Trabaja como embajador del Milan, participa en eventos, hace publicidad. Su rodilla le duele todos los días, cada mañana. Cojea cuando llueve. Es el precio que pagué, dice. Y lo volvería a pagar porque el fútbol me lo dio todo. Pero hay algo que el fútbol no le otorgó, algo que buscó toda su vida y nunca encontró. Paz. En el Milán no tuvo paz porque sabía que no iba a durar. En el Madrid no tuvo paz porque su cuerpo estaba roto. Con Caroline no tuvo paz porque vivía controlado. Recién ahora retirado, con una nueva familia, con sus hijos creciendo, recién ahora empieza a encontrarla. ¿Extrañas el fútbol? Le preguntaron hace unos meses. Extraño la sensación, el estadio lleno, el gol, la adrenalina. Pero no extraño el dolor físico, el dolor emocional. Eso no. Existe una frase que Kaká repite constantemente en entrevistas, en redes sociales, en charlas motivacionales. Dios tiene un plan. La ha pronunciado 1000 veces en 20 años. Pero en 2023, en una entrevista en Detrás de la Fama, le formularon una pregunta que nunca le habían hecho. ¿Y si el plan de Dios era que fracasaras en el Madrid? Kaká guardó silencio. 10 segundos, 15, 20. Nunca lo había pensado de esa manera, respondió finalmente. Y si Dios te salvó de la parálisis no para que fueras el mejor del mundo, sino para que aprendieras algo más importante. Kaká comenzó a llorar en vivo en cámara. No sé qué decir. No tienes que decir nada, solo piénsalo. Kaká sintió, se secó las lágrimas y continuó con la entrevista. Pero esa pregunta se quedó con él para siempre. La verdad es que el plan de Dios, si es que existe, es imposible de comprender. ¿Por qué salvar a Kaká de la parálisis si después iba a destruir su rodilla? ¿Por qué regalarle el Balón de Oro si después iba a humillarlo en Madrid? ¿Por qué permitir que se uniera a Caroline si ese matrimonio iba a ser un tormento? Kaká no tiene respuestas y ha aprendido a vivir sin ellas. Antes necesitaba entenderlo todo, dijo en una entrevista reciente. Ahora acepto que hay cosas que nunca voy a comprender y está bien. Esa aceptación es su mayor conquista. No el Balón de Oro, no la Champions. La aceptación. En 2024 Kaká creó una fundación en Brasil. Se llama Instituto Kaká. Trabaja con niños en situaciones vulnerables, brindándoles educación, deporte y oportunidades. Quiero que estos niños entiendan algo que yo tardé 40 años en aprender, dijo en el lanzamiento. El fútbol es hermoso, pero no lo es todo. Eres más que tu talento, eres más que tu éxito, eres más que tu fracaso. La fundación ya ha beneficiado a más de 5.000 niños. Tiene sedes en São Paulo, Brasilia y Río de Janeiro. Este es mi verdadero legado, dice Kaká. No los goles, no los trofeos. Esto. Y tiene razón. Pero hay algo más que Kaká ha hecho, algo que muy poca gente conoce. En 2022, Kaká contactó a Gastón Vieira, el empresario que le sustrajo $2 millones, quien posiblemente envió las amenazas. Nadie sabe cómo lo localizó. Gastón había permanecido oculto durante 7 años en Paraguay, luego en Argentina.
cambiando de identidad, viviendo con nombres falsos. Pero Kaká lo encontró y en lugar de denunciarlo, le ofreció algo. «Quiero que trabajes conmigo en mi fundación con los niños». Gastón no lo podía creer. «¿Por qué harías eso? Te robé, te amenacé. No sé si fuiste tú quien me amenazó, pero si lo fuiste te perdono. Y si no fuiste tú, igual te perdono por el robo. No lo entiendo. Yo tampoco, pero es lo que siento que debo hacer». Gastón aceptó. Hoy trabaja en el Instituto Kaká. Administra las finanzas, las cuentas. Todo lo relacionado con el dinero. Es irónico, dice Kaká. El hombre que me robó ahora protege mi patrimonio. Es ingenuo, probablemente es riesgoso. Absolutamente. Es muy Kaká. Totalmente. En 2023 la FIFA produjo un documental sobre Kaká. Se titula El elegido, 50 minutos. Entrevistas, imágenes de archivo, testimonios. El documental muestra su ascenso, su gloria, su caída, pero concluye con algo hermoso. Kaká jugando fútbol con sus hijos en el jardín de su casa. No hay cámaras profesionales, no hay estadio, no hay millones de espectadores. Solo un padre, 2 hijos y un balón. Esto es lo único que importa, dice Kaká en la última escena. No los títulos, no la fama. Este momento. Y la pantalla se oscurece. Hace 3 meses, en octubre de 2024, Kaká regresó al Milán no como jugador, sino como embajador oficial del club. Un cargo formal, un contrato de 5 años. En su primer día caminó por San Siro vacío, se detuvo en el centro del terreno, cerró los ojos y recordó el gol contra el Manchester United en la semifinal de la Champions, los aplausos de 70.000 personas, la sensación de ser invencible. Abrió los ojos. El estadio seguía vacío, pero ya no sentía nostalgia. Sentía gratitud. Tuve mi momento, pensó. Y fue magnífico, pero se terminó y está bien. La rodilla de Kaká requiere una cirugía. Los médicos se lo han indicado durante años. Una prótesis, un reemplazo total, es la única solución para el dolor crónico. Pero Kaká se niega. Esa rodilla me lo dio todo, dice. Me llevó a lo más alto y me trajo hasta aquí. No voy a reemplazarla. Voy a convivir con ella, con su dolor, con su historia. Es una decisión romántica, quizás descabellada, pero es suya. En noviembre de 2024, Kaká ofreció una charla en una universidad de São Paulo. 500 estudiantes, todos jóvenes, todos con sueños de convertirse en futbolistas, le formularon las preguntas de siempre, consejos, técnicas, cómo alcanzar la cima. Kaká respondió lo que nadie esperaba. «No lleguen a lo más alto», dijo. Todos guardaron silencio. ¿Qué? No conviertan el éxito en su meta, porque cuando alcancen la cima, y créanme, si son buenos van a llegar, no va a ser como imaginaron. Va a ser más difícil, más solitario, más doloroso. Entonces, ¿qué hacemos? Jueguen porque aman jugar. Disfruten el camino, no el destino, porque el destino siempre decepciona. Los estudiantes no supieron cómo reaccionar. Algunos aplaudieron, otros quedaron perplejos, pero Kaká dijo su verdad. Hoy Kaká tiene 42 años. Vive en Orlando con su segunda esposa y sus 3 hijos. Trabaja para el Milan, tiene su fundación, realiza apariciones ocasionales. La rodilla le duele todos los días, pero sigue caminando. Es feliz más que antes, dice. No como imaginé, pero sí soy feliz. ¿Valió la pena el precio que pagó? No sé. Algunos días sí, algunos días no. Pero no puedo modificar el pasado, solo puedo habitar el presente. ¿Volvería a repetirlo todo igual? No. Cambiaría muchas cosas. Me operaría la rodilla cuando correspondía. No me casaría tan joven. Diría que no con más frecuencia. Pero hay una cosa que no cambiaría. El accidente, la piscina, la fractura en el cuello. Porque ese fue el instante en que Dios me enseñó algo. ¿Qué te enseñó? Que la vida es frágil, que todo puede concluir en un segundo y que cuando tienes una segunda oportunidad, no la desperdicias intentando ser perfecto. La usas siendo real. Existe una fotografía de Kaká que nunca fue publicada. La tomó un fotógrafo en Madrid en 2011 durante su peor etapa. Kaká está solo en el vestuario después de un partido. La cabeza entre las manos, la camiseta empapada de sudor. No está llorando, pero se ve destruido. El fotógrafo guardó esa imagen durante años. Nunca la vendió, nunca la difundió. En 2022 se la envió a Kaká por correo junto a una nota. Pensé que querrías verla, no para recordar el dolor,
sino para recordar que lo sobreviviste. Kaká enmarcó esa fotografía. La tiene en su oficina en Orlando. La observa todos los días. No para castigarse, no para lamentarse, para recordarse que el hombre que aparece en esa imagen ya no existe. Ese hombre murió y del otro lado emergió alguien mejor, alguien más auténtico, más humano, más vivo. La verdad sobre Kaká es compleja y dolorosa. Ocultó una lesión para suscribir el contrato más grande de su vida. Eso es un hecho. Vivió en un matrimonio tóxico durante 10 años. Eso es un hecho. Se retiró por amenazas contra su hijo. Eso probablemente es un hecho. No es un villano, no es una víctima tampoco. Es un hombre con errores, con temores, con fragilidades, como todos. Kaká nunca volverá a ser el mejor jugador del mundo. Nunca borrará el fracaso del Madrid. Nunca recuperará los años perdidos en un matrimonio roto. Pero aprendió algo que muy pocos logran aprender. El éxito no te redime, la fama no te completa, los trofeos no te dan paz. Solo tú puedes encontrarla, con aceptación, con perdón, con tiempo. Dios tiene un plan, sigue repitiendo Kaká. Y tal vez lo tenga, o tal vez no. Pero lo que sí tiene Kaká es una segunda oportunidad, una vida después del fracaso. Y eso, al final, es lo único que importa. Ricardo Izexon dos Santos Leite, Kaká. El niño que se quebró el cuello y volvió a caminar. El jugador que fue el mejor del mundo. El hombre que se rompió en Madrid. El padre que eligió a sus hijos por encima del dinero. Tiene 42 años. Ya no juega fútbol, ya no es famoso. Pero sigue vivo, sigue caminando, sigue adelante. Su rodilla está rota. Su pasado está manchado, su legado está dividido. Pero su historia no concluyó en el fracaso. Terminó en la redención, no la redención del fútbol, la redención del hombre. Y esa es la victoria más grande de todas. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te importó de verdad. Suscríbete al canal ahora mismo para que no te pierdas ningún episodio. Aquí contamos lo que los demás no se atreven a contar. Si la historia de Kaká te enseñó algo que no sabías, si ahora comprendes que el éxito no garantiza nada, si ahora ves que incluso los elegidos caen, entonces haz algo. Dale like a este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No por mí, por Kaká, para que su historia completa, no solo los títulos ni los fracasos, llegue a más personas. Para que la próxima vez que alguien diga que Kaká fue un fracaso, alguien más pueda responder: no, Kaká fue humano, y eso vale más que cualquier trofeo.